Porque el propósito, hermano, es socavar todo lo que nuestra cultura, prácticas y costumbres tengan relacionadas con el cristianismo. O sea, que todo aquello, fundamentos en los cuales el cristianismo sirvió como base para levantar sociedades y familias, tiene que ser cercenado, tiene que ser removido. Y el video, aunque es una ironía y una burla, refleja qué hay detrás de todo este movimiento que usted ve. Por eso es tan importante que usted prepare bien a sus hijos en sus casas. Por eso tomé hoy bastante ratito para que viéramos el evento de forma narrativa y teatral del nacimiento de Jesús. Por eso nos llevamos 7 minutos y 35 segundos en la lectura de del evento bíblico, de la narrativa bíblica, de cómo sucedió la venida del Hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque los tamales nos están quitando ese tiempo. Porque el queque navideño, porque los regalos, la pierna del cerdo, el pavo, el arroz con pollo, la cena, la fiesta, la pachanga, la comida, la bebida. Estamos abrumados y no hay tiempo para leer por qué celebramos la Navidad. Aparte de eso, hermanos, que el cristianismo allá en los años 500 en adelante, con el propósito de entrar a las culturas paganas y cristianizarlas, ellos se dieron cuenta que las culturas paganas tenían ciertas costumbres. Entonces, de una forma estratégica, ellos quisieron, para que no rechazaran el cristianismo, lo que ellos practicaban, le colocaban figuras cristianas. De ahí surge el árbol de Navidad, las luces y una serie de celebraciones que hoy son más paganas, materialistas y mundanas que realmente el fiel reflejo de la venida del Hijo de Dios. Por eso el miércoles yo les decía que en el cristianismo tenemos que empezar a mencionar mejor y separar Navidad y decir fiestas de fin de año. Porque Navidad tiene que estar íntimamente ligado con la venida del Hijo de Dios, con el Salvador del mundo. Y no con fiestas y comederas y paganismo y cosas, hermanos, que han desvirtuado. Y el cristianismo ha ayudado a hacer eso. Y ahora las mentalidades progresistas, ateas y liberales están de forma solapada y de forma sutil tratando de trabajar en nuestra cultura, en nuestros jóvenes universitarios y en nuestros jóvenes colegiales para prepararlos para ir poco a poco, hermano, desarraigando todo este tipo de raíces cristianas para que nuestro mundo se convierta en un mundo totalmente ateo, liberal, progresista y claro, será un mundo depravado, torcido, permisivo, violento y si hoy hay muertes, habrá más muertes. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre produzca solo traerá ruina, destrucción y miseria. Usted y yo, cuando nos volvemos dioses y nos volvemos dueños de nuestra historia y la queremos nosotros rehacer, lo único que tenemos capacidad es para producir caos, destrucción, ruina y miseria. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos en nuestro ADN algo que se llama pecado, que es lo primero que ellos quieren erradicar, el pecado. Y eso es muy importante. Yo hoy quise hablar un poquito de lo que vimos en la lectura, pero desde una perspectiva un poquito diferente y mencionarles a ustedes algo de lo que hoy celebramos, pero yendo al pasaje, a la narrativa bíblica y hablar del nacimiento de Jesús, el Salvador, porque eso es lo que estamos celebrando y es lo que la cristiandad celebra, pero de forma, debido a nuestra conducta y a nuestra doble moral, o sea, celebramos eso cuando vamos a los templos, pero luego de los templos nos soltamos en una fiestera y eso que los que tienen un poquito de dominio y cuidado, los demás están en sus desenfreno carnal, en sus placeres y en sus vicios este fin de año. Todo lo contrario a la que la palabra de Dios enseña. Y así ha venido, es algo que es difícil, hermano amado, evitarlo. ¿Qué es lo que primero vamos a ver en la narrativa bíblica? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Exactamente es lo que dice el texto que ustedes ven al frente, o el título.
Pero en la narrativa bíblica lo que vemos primero es lo natural viniendo a unirse con lo sobrenatural. Vemos lo terrenal uniéndose con lo celestial, porque en la venida de Jesús, el Hijo de Dios, estos dos aspectos, estas dos esferas se unen, se mezclan en la persona de Jesús. Lo temporal con lo eterno, y lo humano con lo divino, y lo finito con lo infinito. Y esta es la narrativa que muchas veces, hermano, le cuesta a la crítica y a nuestra sociedad moderna captar, aún dentro de algunos que todavía se llaman cristianos, que se identifican como cristianos, se ha ido abandonando, se ha ido sutilmente dejando esta celebración o esta enseñanza de cómo nació el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, precisamente porque la mente humana jamás acepta esto. El científico no acepta eso, el liberal no acepta eso, el ateo no acepta eso. O sea, el ser humano, cuando desarrolla un poquito de mentalidad, de educación, en lugar de volverse más iluminado, se vuelve más bruto en algunos aspectos, y sobre todo en lo que tiene que ver con la relación de él con Dios y lo que Dios ha revelado en su palabra y lo que Dios profetizó y luego tuvo su fiel cumplimiento. Y esas 5 cosas que ustedes ven ahí es lo que vemos suceder en la persona del Hijo de Dios. O sea que cuando se hable de Jesús en términos naturales, en términos terrenales, en términos temporales, en términos humanos y finitos, no hay ningún problema. Es aceptado, es manejable, es hermoso, es llamativo, inspirador también. Pero cuando se habla de Jesús bajo los aspectos de lo sobrenatural, de lo celestial, de lo eterno, de lo divino y de lo infinito, ya ahí el científico, el catedrático y aún algunas áreas ya de las esferas que aún profesan ser cristianas ya tienen problema con eso. Porque la mente humana no puede aceptar lo que no es entendible, lo que no es plenamente deducible, comprensible y razonado. Y ese dilema, hermanos, a usted y a mí no nos toca arreglarlo, porque usted y yo tenemos parte humana y parte divina. ¿Cómo, pastor? Porque usted tiene un cuerpo formado del barro, pero su espíritu, su alma tienen la imagen de su Creador. Y esa parte, los científicos, los filósofos, los que razonan, los que buscan la razón del por qué existimos, se han debatido por siglos y siglos y lo seguirán haciendo y nunca lograrán una respuesta, porque es el Creador definiendo la historia del hombre y definiendo sus planes y sus propósitos. Y Él nos dejó una revelación escrita con esas coyunturas que hay veces es tan difícil para nosotros captarlas, comprenderlas y aceptarlas. Por eso es un asunto de fe y no de razón. Es un asunto de fe. La lucha que tenemos es de fe. Esta es la batalla de la fe. La fe dada a los hombres en la revelación de la palabra de Dios y en la persona del Hijo de Dios. Y eso es lo que vemos en los ámbitos educativos, en los ámbitos catedráticos, universitarios, filosóficos, en los ámbitos del pensamiento humano, de esas grandes mentes que viven en universidades, que viven allá en los lugares altos, razonando y buscando. Se les llama un mito piadoso a esta narrativa y otras tantas que encontramos en la Escritura que tienen elemento sobrenatural. Entonces, los científicos, los humanistas, los pensadores humanos, los filósofos humanos, los ideólogos humanos, ellos han optado por llamar, usando ese término, un mito piadoso. Aquellos que creen en un Dios soberano o en un Dios sobrenatural, aquellos que creen la fe, que tienen fe y creen en un Dios y creen en un libro sagrado de los muchos que existen, esos libros tienen mitos. Y esos mitos son piadosos porque les ayudan a estimular su buena vida.
les ayudan a estimular una conciencia tranquila, les ayudan a pelear por lo noble y por lo bueno. Así es como se hablan en las aulas universitarias. Para los muchachos que están ahí, esa palabra, esa frase, usted la va a ver. ¿Por qué ellos deducen que es un mito piadoso la lectura de hoy, por ejemplo? La lectura de hoy, ¿cómo le llaman los filósofos y los pensadores? Mito piadoso. ¿Por qué? Porque tiene el elemento sobrenatural que es imposible de aceptar para una mente inteligente. O sea, nosotros definimos qué es ser inteligente. No, hermanos. Es Dios quien define quién es inteligente. No usted, no es el hombre. El hombre es un ser caído. El hombre es un ser depravado. El hombre es un ser pervertido. La mente del hombre está llena de iniquidad. La mente del hombre está llena de imágenes torcidas. La naturaleza humana es torcida. Los deseos del hombre están contaminados por la maldad, por la perversidad, por la suciedad. Y esto hay que clarificarlo bien. Por eso es que los pensadores modernos le llaman mito piadoso a eso y otras tantas partes de la escritura. Y dentro de ese mito piadoso, por el elemento sobrenatural que fue que no lo puse porque lo vi ahora, algunos le añaden el lenguaje poético. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3, es una poesía que alguien inventó de cómo fue la creación. Entonces es igual Mateo capítulo 1 y 2, Lucas capítulo 1 y 2. Es una poesía bella y hermosa, tierna y dulce, de alguien que los cristianos tienen como su Salvador y Redentor que nació del mundo. Entonces ellos le dan un ropaje humano a esa narrativa poética, pero no es así. No es así. Vean, hermanos, lo que acabamos de leer en el capítulo de Mateo 1 y 2 y de Lucas 1 y 2 se le llama un registro histórico fiel y fidedigno. ¿Por qué? Porque en esa narrativa que leímos habla de personas, habla de lugares y habla de eventos. O sea, es una narrativa fielmente comprobable, porque se dan nombres de personas, porque se dan nombres de lugares y porque se dan sucesos o eventos, como uno de los más importantes es el censo, siendo Cirenio gobernador de Judea. ¿Ve? Es un detalle histórico eso. Usted no ocupa la Biblia. Usted va a cualquier enciclopedia y busca, puede haber alguna situación nada más del nombre del gobernador, la diferencia. Pero el evento se dio. Entonces, no es un mito piadoso lo que acabamos de leer, ni es una narrativa poética, porque los que conocen, hermano amado, de los aspectos literarios, no permite que eso sea ni poesía ni mito. ¿Por qué? Porque está hablando de lugares reales, de personas reales, de eventos reales. ¿Por qué yo estoy hoy tratando de enseñar eso? Porque yo puedo ir a analizar el texto con ustedes, pero hoy no quiero hacer eso. Hoy quiero animarles a que cuando ustedes se acerquen a la palabra, la Biblia es un libro fiel a la historia humana, pero también es un libro de revelación sobrenatural. Y por supuesto usted no lo puede aceptar si no le es dado por Dios la capacidad de entender esa palabra. Y ahí está el problema. Porque no a todos Dios le dio el privilegio, y les da el privilegio de que esa palabra se revele. Entonces es un elemento que vimos hoy. Es una narrativa congruente, hermanos amados. Mire Mateo cómo empieza. Mire Lucas cómo empieza. Observe el progreso, el desarrollo y la forma en que se desenvuelve la narrativa. Es lógica, tiene sincronía, es congruente con los eventos, incluso con la cultura y costumbre mediterránea del primer siglo. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque yo me tengo que dedicar a eso, hermanos. Yo no solo soy estudioso de la palabra,
Yo tengo que estudiar los contextos donde la palabra se dio. Yo tengo que estudiar cuál era el ambiente en donde nació Jesús. Cuáles eran las prácticas, qué se veía, qué se hacía. Eso es muy importante, enriquecerlos a ustedes. Entonces no es una predicación antojadiza. Algunos lamentablemente predican y lamentablemente tienen una gran ignorancia de eso. Y a la hora que se les pregunta no saben cómo defender. Y por eso hoy lo que estoy dándole a ustedes es una apologética de la narrativa que vimos hoy representada por los niños. Pues, qué lindo lo que hicieron los chiquitos. Sí, ese es un cuento para niños. No señores, eso es un evento histórico. Y está narrado de forma correcta por escritores humanos, uno llamado Mateo y el otro llamado Lucas, que eran un médico profesional de la medicina. Y los dos eran historiadores porque buscaron los registros, porque tuvieron que hacer preguntas. Mateo fue testigo ocular de 3 años con el Señor. Lucas no fue testigo ocular. Lucas fue un médico que se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo. Y estando preso en Jerusalén Pablo, él aprovechó para empezar a escribir, guiado por el Espíritu de Dios, desde los inicios, cuando Zacarías y Ana eran ancianos y Zacarías era sacerdote en el templo. Entonces él hace, me ha parecido también a mí escribírtelas, oh excelentísimo. Es una forma literaria en que se dirigían antes las historias en el primer siglo, bajo el imperio romano. Es una belleza, hermano, esto. Usted llega a la Biblia y la lee así, no señor. Y por eso como pastor, yo no solo debo predicarle la palabra, sino decirle, este libro es fiable y más fiable que cualquier otro libro, que los escritos de Shakespeare, que los escritos del Manco Cervantes, que el Popol Vuh, que el Corán. Ahí tengo una copia del Corán, hermano, está lleno de pasajes de la Biblia. Mahoma nació en el año 537 después de Cristo. Son libros que fueron después. Y los mismos libros orientales de China, o los libros de la India. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia es el único libro fiel que presenta narrativas congruentes. Y en este caso, cuando hablamos de él, habla de nombres propios: María, José, Jesús, el ángel Gabriel. Hasta los seres angelicales tienen nombre propio: Gabriel. Habla de un Herodes. Habla de personas. Cirenio, gobernador de Siria. Cirenio. O sea, habla nombres propios. Los mitos inventan nombres. Los cuentos inventan nombres. Cada nombre dado en la escritura puede ser verificado en la historia. Y eso, ¿dónde veo la historia? Los muchachos, ayúdenos a sus abuelos cuando preguntan de eso. Se llama Enciclopedia Universal, ahí está eso. Y ahora hay una gran facilidad de cesar. Séñela, abuelo, ve aquí, en Google, ponga el nombre, ¿qué quiere? ¿Quién fue Pilato? Y ahí le sale todo, Wikipedia. Si fueran mitos, no. Usted pregunta, ¿quién fue Júpiter? Ahí va a salir, sale eso y dice, un dios de la mitología griega. Pero usted no le va a salir Pilato, un pseudo gobernador en el tiempo de eso. No. Pilato fue una persona real en el tiempo de Jesucristo. Todo eso, ¿por qué lo comparto hoy? Porque quiero darles una pequeña perspectiva rápida. Es un libro y una narrativa hoy racional. Una joven que queda embarazada de forma sobrenatural. Esta es la parte problemática. Quedó embarazada de forma sobrenatural. Ahí está. Es que Dios no, hermano amado, esto lo creó Dios y Él se mete aquí cuando le da la gana. Ese es el problema que tiene el hombre. Igual algunos predicadores van enseñando que Dios intervenga, usted tiene que pedirle permiso a usted. Ahí enseñan algunos de esos predicadores. Hay un libro que habla cómo orar con poder, porque si usted no ora con poder, Dios no puede intervenir. Déjese de eso, hermano, Él es el soberano. Y Él interviene en la humanidad cuando a Él le da la gana y como Él le da la gana. Porque es la creación de Él. Somos la creación de Él. La gente cree, no, Dios aquí. No. Ve la racionalidad. Una joven que queda embarazada, ya estaba comprometida con un joven que queda
igual como lo vio en la narrativa chiquillo ahí, muy lindo los cantos, muy acongojado, ¿qué hacer? ¿Qué? Hirió mi corazón, esta vieja me dio vuelta, andaba con otro. Es lo primero que se piensa. Y la ley judía decía, si ella fornicó, tenía que ser apedreada. Pero él era justo y no quería infamarla, difamarla, porque sabía lo que le tocaba a María, sino que le iba a dejar calladita en secreto. Pero Dios tuvo que, ángeles, tuvo que intervenir. Usted ve la racionalidad, vea la narrativa, vea el hilo narrativo. Usted lo va entendiendo, usted va comprendiendo todo. ¿En dónde chocamos? Un ángel se apareció, soy virgen, quedarás embarazada por el Espíritu Santo. Entonces ahí a la mente humana, racional, se le hace un nudo, porque esas cosas no son de la mente, son del corazón. Unas cosas la mente las capta, otras cosas tienen que ser por fe, creerlas que así son. Y si no, pastor, como diría mi abuelo, pobrecito usted, porque usted vivirá en un dilema continuo de existencialidad, de existencialismo, porque a usted y a mí en el colegio, en la escuela y en la universidad se nos ha enseñado solo lo natural, pero la escritura nos enseña lo natural y lo sobrenatural. Usted no está aquí porque a usted le dio la gana, usted está aquí por un plan y diseño divino. Algunos se perderán eternamente y otros encontrarán su propósito a través de Jesucristo. Así lo enseña la escritura. Y esta es la narrativa tan linda que vimos hoy dramatizada y a quien nuestros adultos ya cantaron. Vamos rápido. ¿Qué nos enseña la narrativa? ¿Qué nos enseña? Muy rápido. Número 1, ¿qué vimos? Un ángel. La primera intervención sobrenatural. Es Dios quien decide venir a su creación. Es Dios quien decide venir a donde están los que Él creó. Así como Él en el principio decidió crear una raza humana y visitarlos a través de todas esas épocas, también decidió venir Él, tomar forma humana, pero primero Él lo anunció a través de un ángel. Un ángel, nos dice la narrativa. Número 2, ¿qué vemos? Una virgen. ¿Ya eso no es usual? Era virgen. La narrativa nos habla de alguien preservado para Dios. Ya no es usual hoy, ya no es usual. Muchachas, tienen un gran desafío. No se vayan a la cama antes de sellar el pacto matrimonial que tiene que ser sellado con sangre. Solo escuetas veces la mujer no sangra ni el hombre sangra, sobre todo cuando el chiquillo es virgen también, pero ahora no. Ya, si no es virgen la mujer, menos el muchacho. Pues ella era virgen. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios que tenía que ser demostrado. Por eso ella dice, ¿cómo podrá ser si no conozco? No es que no conocía mirando y relacionándose con José. Esa palabra conocer es si no he tenido intimidad con ningún hombre. La palabra conocer, en este caso, que ve la Reina Valera, es tener relaciones íntimas. No conozco, varón, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Ella concibe y Dios o el Espíritu Santo engendró a ella. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre engendra, la mujer concibe. Dios colocó el esperma divino en ella. ¿Por qué? Porque tenía que ser sin mancha, sin pecado, para ser fiel redentor de una humanidad caída y perversa. Porque Él no vino aquí a hacer milagros, ni a darle casas nuevas a la gente, que es lo que se enseña hoy en los púlpitos y en la radio y en la tele. La gente cree que lo que viene es a darnos ropa nueva, que viene a darnos carros y casas y viajes y lujos. Olvídese de eso. Él vino para que usted no se vaya al infierno, para que sea salvo de sus pecados, creyendo en aquel que es puro, para que su pureza por la fe le sea transferida a usted. Jesús no es uno que prospera, ni Jesús es alguien que te hace exitoso. Quite esas ideas que hoy se predican en los púlpitos modernos, hermano. La gente anda detrás de Jesús como el salvatandas, como el que da éxito, como el que trae logros. Jesús es el Salvador, por eso se llama Jesús,
porque salvará a su pueblo de sus pecados. Es hora de predicar el evangelio y de creer el evangelio y de leer la palabra de Dios, hermano amado y hermana amada. Y su generación necesitan oír a un viejo, a un abuelo, a un papá que les lea el evangelio como está escrito. Y no que ande hablándoles de marca de Tommy y de Nike y de Lali. Bueno, ya Lali no, porque ya quedó atrás eso. Pero sus hijos ocupan hablar de un verdadero evangelio, hermano, que salva, y que tus hijos sepan que son pecadores, no algo especial. Tengo un amigo que tiene una escuela privada cristiana. Y dice, nosotros llamamos a los papás y les decimos lo que traen los niños a esta escuela. El primer año, por las 52 semanas de clases que hay, su hijo va a oír una verdad: usted es un pecador. En todos los grados, kinder, pre-kinder, primer año, segundo año, tercer año, hasta que lleguen a sexto. Todo el año ellos van a oír: usted es un pecador, hasta que su conciencia lo atrape, lo asimile y él experimente culpa de que es un pecador. Porque cuando hay culpa de que soy pecador, hasta en ese momento sus ojos se abren y usted dice: necesito un salvador, necesito un redentor que me dé vida y vida eterna y perdone mis pecados. Mientras usted no tenga conciencia de que esto es un pecador, usted solo ve a Jesús como alguien pura vida. Un mensaje. El ángel vino con un mensaje. Lo vimos ahora ahí. Él trajo un mensaje, jamás escuchado por nadie. Ni lo trajo Isaías, ni lo trajo Moisés, ni lo predicó Noé, ni Jeremías, ni Ezequiel. Nadie había predicado ese mensaje. Fue mensaje por revelación del ángel. Es el mensaje de que Dios iría, hermano, a engendrar. Voy a usar una palabra: a engendrarse a sí mismo. Y tomar todas las cualidades humanas como un niño y romper el útero. Y la condición virginal. Nunca asocien virgen con santa. Nunca asocien virgen con santa. Ser virgen no significa ser santo. Ser virgen es que su condición física propia de la mujer no ha tenido intimidad sexual con un hombre. Es que nosotros, virgen y virgen, es un mensaje. Un mensaje le dieron a esa virgen. El ángel vino con un mensaje. Número 4, un hijo. Un hijo. Le anunció un hijo y dice que estando allá en Belén, aconteció que estando en Belén se dio el alumbramiento de aquel niño. Y como no había espacio en el mesón, o sea, en la pensión, en los hotelillos del lugar, en los hospedajes, no había campo, solo un pesebre, un lugar para animales, y en el pesebre donde comen, el comedero de los animales, ahí le puso paja a José y ahí lo colocó después de que le cortó el cordón umbilical, porque él tuvo que asistirla en el parto a ella. Vino en lo más humilde, quería mostrarse lo más humilde. Él no nació en palacio. Yo no entiendo qué nos está dando ese delirio que hay hoy en el cristianismo, un delirio por la grandeza, por la riqueza. Si nuestro gran Redentor vino a nacer en la pobreza y en la sencillez. Y no abogo por la pobreza, entiéndame eso. Abogo por la sencillez. Yo no entiendo qué es esa majadería de querer ser ricos y millonarios. Y se usa a Jesús para decir que Jesús quiere eso para usted. Trabaja, dice el Señor. Quiere ser millonario. Un hijo. Nos habla de un hijo que nació. La narrativa de él, ¿qué nos habla? Nos habla de un esposo que entró en conflicto y sobrenaturalmente Dios tuvo que trabajar. Ay, hermano, porque Dios no trata conmigo con respecto a esa. Siempre he tenido dudas de los 6 carajillos que tengo. Eso lo con María nada más. Solo con María nada más. Porque era un evento especial. Era único. Ese era el problema de José. José tenía un dilema. María, su corazón estaba herido. Dios tuvo que tratar en sueños con un ángel con él. Y decirle: José, no temas. Lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y qué capacidad. Y no la conoció. Apunten esto, hermanos. Y no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Primogénito significa primero. Después de que nació Jesús, pasó la cuarentena, se puso bonita ella y dice: María, a hacer carajillos. Porque Jesús tuvo una manada de hermanos y una manada de hermanas. Esa cosa de María siempre virgen, eso no existe, eso es mentira.
Es no conocer la cultura hebrea, no conocer cómo era la cultura hebrea de aquella época de los judíos. Una mujer era maravillosamente bienaventurada, una mujer era reconocida, una mujer era una heroína para la cultura hebrea. Entre más hijos tuviera, más admirada era ella. Pero cuando no conocemos eso, recibimos ese tipo de enseñanzas tontas. Que María nació y que Jesús nació como el sol entra por la ventana, el rayo de sol. Que él nació, pero ella no sintió nada. No, Señor, él abrió la matriz, ella tuvo dolor de parto y dejó de ser virgen en el lugar donde estaban los animales, cuando nació Jesús. Y después Jesús la cuidó, pura vida, amamantaron a Jesús y José estuvo con ella, pura vida, ya la vio bonita. Dice: María, ahora el turno es mío. Ya leí la parte mía a Dios, ahora usted y yo nos toca. Y él tuvo con ella varios hijos. Todas estas cosas raras, hermano, es la ignorancia de la escritura y el buen estudio de la palabra de Dios. Y en los casos y en el evento y trasfondo en el que se dio, a mí me duele tanto haber ignorado tanto la palabra. Un censo, nos habla de un censo, un dato histórico. ¿Por qué un censo? Porque este censo tenía que ser usado por Dios para cumplir lo que 850 años Miqueas e Isaías habían dicho. A través del censo se cumplía lo que los profetas habían anunciado, que nacería en Belén y que nacería de una virgen. Entonces Dios usó el censo romano para que se cumpliera la palabra profética. Ese es el Dios perfecto que tenemos, hermano. Dios sabe acomodar los eventos para que se cumplan sus propósitos. Nos habla de un viaje también en Lucas 2:4-5. Un viaje. Tuvieron que trasladarse de donde estaban hasta Belén. Un viaje. Nos habla también de un cumplimiento. ¿Ve? Tanto Mateo lo dice cuando se le aclaró el ángel a José, como también le aclaran los escribas al rey Herodes cuando pregunta. En Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Eso dijo Miqueas. Y cuando le habla el ángel a José, le dice: esto es lo dicho por el profeta Isaías, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una virgen cumpliéndose y un profeta que dice de un lugar, Belén. Todavía hoy se llama Belén, hermano. Todavía esa ciudad que usted ve y que los que han ido a Tierra Santa, que han tenido esa bendición de haber ido a Tierra Santa, usted puede ir a Belén hoy. Hoy existe el pueblo, hoy existe el lugar, ahí está el sitio. Usted lo puede comprobar hoy, en el siglo XXI, todavía existe Belén y es parte de la tierra de Palestina. No es una narrativa poética, no es un mito, hermano, piadoso. Es un evento y suceso real, histórico, que cambió la historia del hombre y la partió en dos, antes de y después de, hermano. Solo los testigos de Jehová dicen era común. No, señor, no hay ninguna era común. ¿Por qué los testigos de Jehová usan el término era común, ese? ¿Por qué? Porque ellos no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. No, la historia se partió en dos cuando Jesús vino, antes de Cristo y después de Cristo. Hoy estamos en el DC 2018, después de Cristo. Es importante, un cumplimiento. ¿Qué más? Una buena noticia. Una buena noticia. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Y de qué fue acompañada esa noticia buena? No temas, les traigo nuevas de gran gozo. No temas, el hombre vive temeroso. Usted y yo somos temerosos. Nos envalentonamos, sí, fingimos, sí, pero estamos llenos de miedo cuando no conocemos a aquel que es la cobertura, la sombra y el Altísimo. Cuando usted tiene temor, usted puede acudir a él y él lo levanta y lo anima y lo alienta y le ayuda y le infunde valor y fortaleza en medio del temor. Por eso es lo primero que dijo el ángel: no temas, les doy nuevas de gran gozo. Les ha nacido un prosperador. No, Señor. Uno que te hará lograr grandes éxitos. No, señor. Quite eso, hermano. No escuche a esa gente. Envenenan su alma.
lo hacen más materialista, lo hacen más egoísta, lo dañan a usted. Deje de oír ese tipo de mensaje. Escuche a aquel que lo desafía a la santidad, que lo desafía a la humildad y que lo desafía a vivir según las virtudes de Cristo, el Hijo de Dios. Un viaje se dio, una buena noticia, ¿Qué más? Y luego la historia cierra ¿con quién? Hay más, pero yo hoy estoy terminando aquí. ¿Con qué cierra la historia? Con unos sabios de Oriente. ¿De dónde venían ellos? De Babilonia. ¿Por qué? Porque en Babilonia estuvo Israel cautivo 70 años y no todos volvieron del Oriente, muchos se quedaron ahí. Eran sabios, una combinación de sacerdotes y astrólogos que conocían, que estudiaban y que conocían la profecía. Y la profecía hablaba de una estrella que saldría de Jacob desde la antigüedad. Cuando Jacob bendice a sus hijos y vino Judá, dice: y no se quitará el cetro de ti hasta que venga Silo, y una estrella saldrá de Jacob. O sea, hermanos amados, es pura profecía. Y esos sabios la estudiaron, y esos sabios la conocieron. Y aquella luz, algunos tienen una gran diversidad de los estudiosos, algunos creen que fue un ángel que los dirigió, otros creen que era una estrella surgida específicamente para esa fecha y para ese día. Y esos sabios fueron guiados a 1500 kilómetros de distancia de donde estaban. 1500 kilómetros de distancia fueron guiados y dirigidos por sus estudios, sus conocimientos proféticos, porque eran sabios y eran también sacerdotes, conocían de lo espiritual, conocían de lo natural, conocían de la astrología también, de la astronomía también. Ellos eran una combinación en el tiempo antiguo de esas ciencias y esas prácticas. Conocían. Y 1500 años llegaron, por supuesto, cuando ya habían dejado el pesebre, ya habían regresado a su ciudad, estaban en una casa ya viviendo. Jesús no podía tener máximo 2 años, de ahí para abajo. Por eso es que Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo, para asegurarse de que tenía que ser cruzado a espada él. Pero no logra, porque después de que los magos llegan, los sabios llegan y le dan sus presentes, Dios vuelve a decirle: levántate, toma a tu hijo, porque Herodes ha decidido matarlo. Y se va a Egipto, y allá está un tiempo hasta que Herodes muere. Lea estos días la historia de su redención. Es la historia de nuestra redención. Hermanos, la Biblia no es la historia humana. La Biblia es la historia de Dios en su trato con la humanidad. ¿Oyó eso, hermano? La Biblia no es la historia humana. La Biblia es la historia de Dios en su trato con la humanidad. Lea estos días, está por ahí. Siéntese, cierre el año leyendo cómo nos visitó Dios, cómo hoy usted y yo tenemos esperanza, cómo tenemos vida eterna, cómo esta cosa no va a ir al caos. El hombre irá al caos, pero Dios un día intervendrá y tomará los suyos, porque nos ha dado vida eterna y nos ha preparado un lugar donde ojo no vio, ni oído yo las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Puede amar a Dios a pesar de su debilidad, a pesar de su pecado, a pesar de su fragilidad. Usted puede amar a Dios. Quedan 2 semanas. No cierre el año igual que el mundo. Cierre el año glorificando a Dios por la gran obra de Él a favor de nosotros.